Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Adriana Morales, consultora de talento y académica en la Universidad Iberoamericana. Con ella discutimos todo acerca de la gestión del talento. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y hoy conectamos con México para recibir en Telco Talent a Adriana Morales. Buenos días para ti, Adriana. Tardes aquí en España en el momento de la grabación. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Me encuentro muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder ser parte de este proyecto y encantada de compartir con ustedes algo de mi conocimiento. Buenos días, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de gestión del talento, sobre todo del talento que tenemos en común, que es el tecnológico. Pero antes vamos a intentar conocerte un poco más. Así que si te parece, te proponemos que te presentes a los oyentes y a las oyentes de Telco Talent a través de tu trayectoria profesional, Adriana. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy de carrera informática administrativa por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después hice una maestría en administración de empresas, una MBA en el TEC de Monterrey. Y hice, aunque no lo crean, porque yo sé que el día de hoy esto es un poco increíble, yo hice toda mi carrera en una sola compañía, en la industria de tecnología. Yo trabajé durante 33 años para la corporación IBM, primero en IBM México y después en el corporativo de IBM Latinoamérica. Yo empecé desarrollando software, que fue justo la carrera que yo estudié, pero a través de los años mi carrera fue tomando otros rumbos y más o menos a los 10 años ingresé al área de recursos humanos, gestión del talento. Ahí me fui desempeñando prácticamente en todos los puestos dentro del área de recursos humanos de México y después continué mi carrera en América Latina, primero como directora de programas de inclusión y diversidad para toda la región latinoamericana y mi último puesto fue como directora de talento para México y América Latina también. En esa posición, yo fui responsable tanto del diseño como de la implementación de la estrategia de atracción, retención y gestión del talento para los países donde opera IBM en la región, que son más o menos 12 países. Ujú. Y después de 33 años de carrera, tomé mi jubilación y ahí empecé una segunda etapa. Hoy en día soy consultora para proyectos de talento en pequeña y mediana empresa y soy académica, lo cual me apasiona enormemente. Hoy en día soy académica en la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México, donde dicto cátedra en dos programas de maestría. Uno es el MBA y otro es la maestría en finanzas. Ese es un poquito quién soy yo. Yo soy mamá de dos hijos. Siempre, durante todos estos 33 años tuve que combinar la crianza con mi vida laboral. Entonces, cuando hablamos de temas de balance vida-trabajo, sé de qué estamos hablando. Me encanta escribir. Yo publiqué un libro con Paidós en el año 2004. El libro se llama justamente Trabajo y vida en equilibrio, basado un poco en mi experiencia personal, pero también en un estudio muy interesante que en su momento hicimos en la industria. Por ahí anda el libro todavía. Esa soy yo, Manuel. Pues Adriana, ahora que te conocen nuestros oyentes un poco más y a tu carrera muy completa, entramos ya así en materia y en este caso, ya sabéis, materia de gestión del talento tecnológico como comentábamos antes. Y para empezar, te vamos a pedir que nos señales los principales retos a los que os enfrentáis desde los puestos de gestión del talento tecnológico y qué particularidades se pueden presentar al respecto en el mercado latinoamericano en concreto. Vale. Bueno, te cuento un poco cuál es mi visión respecto a este tema. Ujú. Creo que los principales retos que hoy tenemos, no nada más en la industria de tecnología, yo diría en general, en el mercado de talento en América Latina y en el mundo. El primero de ellos es, tenemos que entender cuando estamos hablando de atracción de talento y sobre todo en América Latina, que estamos hablando de atraer sobre todo talento joven, ¿no?
claro. Y la gran pregunta como empleadores, como organización que está buscando atraer gente talentosa, es tratar de cuestionarnos qué buscan las nuevas generaciones en un empleo. Y creo que ahí es donde están muchos de los retos que todas las industrias estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Podemos hablar de retos como el tema de flexibilidad, y cuando hablo de flexibilidad es no solamente contar con programas flexibles de trabajo, flexibilidad en el horario, flexibilidad en Ujú, los beneficios, sino en crear todo un ambiente laboral que ayude y promueva la flexibilidad. ¿Por qué? Porque es obvio que a las nuevas generaciones este es un tema que les es sumamente atractivo y es ya parte de su modo de vida, ¿no? Aunado a esto, pues la pandemia del COVID nos trajo la necesidad de trabajar a distancia de manera virtual y esto aceleró la adopción del trabajo a distancia, lo cual implica un gran grado de flexibilidad. También estamos hablando de retos como el crear ambientes en donde haya una posibilidad de aprendizaje continuo y constante, ¿no? A las nuevas generaciones les es vital el saber que dentro de su experiencia laboral están adquiriendo nuevo conocimiento de manera constante. Entonces, crear un ambiente de aprendizaje es algo bien interesante y que es un reto importante para poder ser capaces de atraer talento joven, ¿no? mm, Otro punto súper importante hoy en día como empleadores es tener mucha claridad cuando vamos al mercado a buscar talento en el propósito. Y cuando digo propósito, estoy hablando no nada más del qué hace la empresa, sino por qué lo hace, para qué lo hace. claro. En las nuevas generaciones, el tener claridad en el propósito de la organización para la cual están laborando es sumamente importante. Y el segundo punto, y ese pues ya viene después, es que haya un alineamiento entre el propósito personal, ¿no? Del individuo, del candidato que estás tratando de atraer a la organización y el propósito de la empresa, de tal manera que si hay coincidencias, pues la persona se va a sentir más atraída, ¿no? A venir a trabajar a tu organización y por el contrario, ¿no? Si el propósito de tu empresa no le hace clic, no está alineado con su propósito de vida, probablemente deje pasar una oferta, ¿no? Mm, Otro reto muy importante es ofrecer oportunidades de crecimiento acelerado. Es difícil en algunas industrias, pero en la industria de tecnología en particular, la gente busca oportunidades de crecimiento acelerado. Asimismo, otro elemento importante es generar espacios en donde se den oportunidades de colaborar en equipos que sean de preferencia multiculturales, multigeneracionales, ¿no? Esto crea un ambiente de trabajo mucho más rico, más retador, pero también mucho más enriquecedor, ¿no? Para el talento joven. Y obviamente, de acuerdo a tu mercado laboral y en el país en donde estés operando, pues tener una paga justa de acuerdo al mercado. Y ahí tú decidirás si te posicionas por arriba de la media o en la media, ¿no? En la industria de tecnología, por lo general, estamos por arriba de la media, ya que es una industria sumamente competida. Entonces, importante tener claro cómo está el tema de compensación y beneficios en cada uno de los países y ubicar tu paquete de compensación arriba de la media. Yo te diría que estos son algunos de los retos que vemos en general. Cuando me preguntas acerca de particularidades de América Latina, mm, hay algunas que te puedo compartir. Hay mm, algunas que yo creo que son grandes oportunidades y otras que pueden ser un reto. Te mm, menciono algunas. Como oportunidades, pues está claro que en América Latina tenemos hoy en día mayor número de talento joven, ¿no? Un volumen importante de jóvenes graduados en carreras afines, a diferencia de algunos países europeos, donde debido a que la pirámide poblacional ya cambió, acá todavía tenemos, egresando de las universidades, mucho talento joven. Eso es una gran oportunidad. También tenemos una gran búsqueda de movilidad entre países. En América Latina esto se da mucho. Y a raíz del COVID y de la posibilidad de trabajar a distancia y de manera virtual, pues esta movilidad se ha vuelto una realidad cada vez mayor. Yo puedo vivir en Venezuela y trabajar para una compañía española, o yo puedo vivir en claro. Colombia y trabajar para una compañía en México. Esta búsqueda de movilidad existe en América Latina, existe una inquietud por tener la oportunidad de trabajar en países fuera del tuyo. Entonces, creo que también es una gran oportunidad. Y siendo honestos, dependiendo del país en el que estés parado, el costo laboral sí es menor que
en Estados Unidos y es menor que en algunos países de Europa, ¿no? Esto obviamente varía de país a país, porque cada país está pasando por un momento macroeconómico diferente. Hay países como Brasil, donde yo te diría que ahí el costo laboral en Brasil y en México, en la industria de tecnología, pues ya está casi a la par que en Europa o que en Estados Unidos, pero hay otros países de América Latina donde todavía el costo de vida es más bajo y por lo tanto el costo laboral también va a ser más bajo, ¿no? Mm, También hay retos, ¿no? Algunos de los retos que yo personalmente enfrenté es, por ejemplo, la baja representatividad de mujeres en carreras afines, ¿no? Cuando mm, tú vas al mercado a reclutar mujeres para puestos dentro de la industria de tecnología, todavía encuentras una baja representatividad. Y no es en las universidades, porque hoy que yo estoy dando cátedra me doy cuenta que en las universidades más o menos estamos mitad y mitad, hombres y mujeres. Pero todavía en América Latina hay muchos factores culturales que hacen que cuando una mujer termina la carrera o cuando se casa o cuando se embaraza por primera vez, deserte de su carrera profesional. Entonces, cuando ya te vas al mercado laboral, hay un gap muy importante, ¿no? Entre el porcentaje de mujeres que egresó de una carrera afín y el porcentaje de mujeres que hay en el mercado, ¿no? claro. Este tema también está relacionado con algunas pues, faltas de servicios y apoyos para la mujer que trabaja, ¿no? Por ejemplo, guarderías de calidad cerca de los centros de trabajo, ¿no? Programas de after school que le permitan a la mamá que su hijo esté bien cuidado y esté desarrollando algunas actividades interesantes mientras ella está trabajando. Entonces, estos servicios todavía no están tan desarrollados como en países europeos o como en países como Estados Unidos y Canadá. Vamos avanzando. Yo he visto grandes avances en algunos países, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Y puede ser una barrera para que muchas parejas en donde los 2 trabajan, uno de los 2 en algún momento deserte para seguir con la crianza, ¿no? Ujú, El otro tema es que también hay mucha rotación, ¿no? Hay mucha rotación, ¿por claro. qué? Porque hay un mercado grande, ya te hablé de que este concepto de la movilidad laboral se abrió a través del trabajo virtual, entonces ahora yo no nada más voy a estar viendo ofertas de mi país, yo puedo estar viendo ofertas de empleo en otros países de América Latina o incluso de otras partes del mundo, ¿no? Entonces es Sí. un mercado ya global, esto se da en todas partes, pero eso genera una mayor rotación y eso lo vivimos también en América Latina. Y obviamente, pues la disponibilidad del talento varía de país a país, ¿no? Está muy alineado al crecimiento económico que está viviendo cada país. Ese es un poquito lo que yo veo como retos y oportunidades particulares en América Latina. Y a todo esto que nos comentas, Adriana, se le suma un factor más quizá, que es la evolución tecnológica, que provoca, me imagino, que todos estos elementos que señalas, pues se tengan que adaptar a ella para verla no como un enemigo, sino como un aliado. Cuéntanos cuáles son los cambios que ha propiciado la evolución tecnológica de los últimos años en cuestión a la gestión del talento, tanto dentro de las propias compañías como en los procesos de gestión de talento una vez en ellas. Claro, este es un tema súper interesante, Manuel, porque podemos hablar de dos motores que están impulsando muchos avances en el área de tecnología. Uno, obviamente, es la presencia de la inteligencia artificial en todas las Claro. industrias, ¿no? Ujú, Y el otro gran motor fue la pandemia. La pandemia, fíjate que vino a acelerar la adopción tecnológica en las organizaciones de una manera impresionante. Yo te ujú. diría que hay organizaciones que debido a la pandemia, a lo mejor avanzaron en 6 meses su adopción de tecnología, lo que sin una pandemia les hubiera tomado 2 años. O sea, fue un reto tan grande que nos topamos con pared y dijimos, no nos queda otra más que adoptar tecnología para poder seguir trabajando a distancia de manera virtual, poder atender clientes, poder seguir conectados con proveedores, poder seguir operando. Entonces, todos estos elementos nos trajeron una adopción muy acelerada de la tecnología. Esto nos trae varias cosas muy interesantes y te puedo compartir mi punto de vista desde dos vertientes, ¿no? Primero, hacia adentro de la organización, ¿qué trae todo esto? Primero, la posibilidad de tener mayor flexibilidad laboral. O sea, el hecho de Mm, que ya todas las compañías hayamos adoptado
plataformas de tecnología como parte de nuestro modus operandi nos permite hoy en día tener equipos virtuales con gente ubicada en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes usos horarios, Claro. trabajando de manera eficiente. Eso es una maravilla, ¿no? También hubo un tema importante y es que en las organizaciones pues tenemos múltiples generaciones conviviendo, ¿no? Ujú, Tenemos, por un lado, pues la generación Z, tenemos los millennials o generación Y, que ya muchos están tomando pues puestos gerenciales en algunas organizaciones, puestos ya de dirección. Tenemos la generación X, que todavía tiene una presencia importante en América Latina. La mayoría de ellos o están en puestos ya directivos o están en puestos a lo mejor muy técnicos, de mucho conocimiento técnico. mm, Y quedan por ahí todavía uno que otro baby boomer en el mercado laboral, todavía no. ¿Qué pasa cuando tú aceleras la adopción de nuevas plataformas de tecnología en un ambiente multigeneracional? Lo que te sucede como compañía es que empieza a haber un gap muy importante. ¿Por qué? Porque a una generación Z, a una generación Y, le es muy fácil adoptar de manera casi orgánica las nuevas tecnologías, mientras que para una generación X o un baby boomer le cuesta trabajo y empieza a sentirse un poco rezagado, ¿no? Entonces aquí tuvimos un tema en donde se empezó a crear un gap en cuanto a adopción de tecnología, ¿no? mm, Y hay que lidiar con eso, ¿no? Hay que ofrecer oportunidades a las generaciones X y baby boomers de aprender a través de diferentes metodologías el adoptar la tecnología sin miedo, ¿no? De una manera claro. más natural. Mm, También nos trajo, obviamente, la capacidad de colaborar de manera virtual de forma sumamente efectiva. O sea, hoy en día gracias a todas las herramientas que tenemos, que son plataformas de tecnología que nos permiten compartir información, tomar decisiones de forma colectiva, colaborar en diálogos, ¿no? En discusiones, hacer diseños de productos como en la mm, tecnología Agile o Design Thinking basadas en plataformas de tecnología. Todo esto nos creó un ambiente que habilita la colaboración de una manera sumamente efectiva, como no habíamos visto antes, y eso es un gran avance, ¿no? También hubo otros temas, ¿no? Hubo otros temas que hay que lidiar con ellos, y uno de ellos importante es pues la despersonalización o falta de creación de vínculos internos debido al trabajo virtual, sobre ya, todo en personas que ingresaron a las compañías durante la pandemia, ¿no? Porque mira, ujú, ¿qué pasa? Si yo trabajaba ya en una compañía y tenía a lo mejor 2 o 3 años trabajando en la compañía y ya había creado mis redes internas, mis vínculos, yo ya sabía quién era quién, sabía a quién acudir, conocía a mis compañeros de trabajo, conocía gente de otras áreas de la compañía, yo ya había creado mis redes. Y si entonces me dicen, vete a trabajar a distancia porque estamos en pandemia, esas redes ya están creadas y yo lo que hago es que las mantengo y sigo adelante. claro. Pero imagínate tú que en la pandemia contratamos un montón de gente que ingresó a un mundo virtual desde su Mm, casa, que tuvo un proceso de inducción virtual, que no fue a la oficina a lo mejor en 6 meses, ¿no? Que medio conoció a sus compañeros de trabajo en algunos Zooms, en algunas llamadas, conoció a su jefe a través de tecnología virtual. Esto es difícil para ellos, ¿no? Entonces, mm, sí creó algunos temas de falta de vinculación y también vimos que muchos empleados que entraron durante la pandemia empezaron a desertar muy pronto, ¿no? Esta falta de identidad con la organización, con la cultura organizacional y con su equipo de trabajo no ayuda, ¿no? Y obviamente el permear una cultura organizacional es muy difícil en el mundo virtual, sobre todo con alguien que nunca ha puesto un pie en la oficina. Entonces, claro. hoy en día, creo que el volver a estos modelos híbridos está ayudando, ¿no? A que si bien existe la flexibilidad de trabajar a distancia, tengas momentos en donde puedas generar pues estas redes internas de colaboración, ¿no? Mm, En cuanto a los procesos de gestión de talento, pues aquí también hay avances súper interesantes, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a muchas herramientas basadas en inteligencia artificial que facilitan ya procesos como, por ejemplo, el reclutamiento, ¿no? En el reclutamiento de candidatos, hoy en día tú tienes aplicaciones que te ayudan a hacer un match automático, ¿no? Entre una lista de 50 candidatos y un puesto, ¿no?
y te ayudan a ver, pues, cuál es como el índice de afinidad entre tus candidatos y lo que pide el puesto. Y de ahí discernir, ¿verdad? Mira, de tus 50 candidatos, a lo mejor estos 5 son los Ujú. que tienen un índice de afinidad mayor y entonces ya tú te vas a entrevistar a esos 5 para tomar una decisión final. Eso te ahorra un montón de tiempo, ¿no? En vez de entrevistar a 50, entrevistas 5, ¿no? Claro. También hay herramientas hoy en día, por ejemplo, que te ayudan a gestionar todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de una manera más holística. ¿Por qué? Mm, Porque una plataforma de inteligencia artificial puede tener un montón de datos de tus empleados, puede tener información no solamente de los KPIs, de los indicadores de desempeño, sino también información acerca de, por ejemplo, cuántas horas ha tomado de entrenamiento los últimos 6 meses, qué tan activo está a lo mejor en la intranet, qué tan activo está en algunos foros de discusión internos que tienes en la compañía, si ha ujú. hecho publicaciones o no de algunos artículos, en fin, te ayuda a recabar información que te da una visión más holística del empleado y de esa manera el gerente puede hacer una evaluación pues más completa del desempeño, ¿no? Sin embargo, pues nunca hay que olvidar que la tecnología es eso, es una herramienta, no Claro, es ni buena ni mala. Todo depende de qué uso le estás dando y también es muy importante entender que en la gestión del talento, la intervención humana sigue siendo relevante en todos los aspectos que afectan a las personas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un recorte de personal, por la razón que sea, ¿no? Voy a cerrar una línea de negocio, entonces tengo 50 personas alineadas a esa línea de negocio, voy a tener que desvincularlas, ¿no? La intervención humana es muy importante. O sea, una herramienta de inteligencia artificial a lo mejor te va a ayudar a identificar qué personas son candidatos a irse porque tienen un desempeño menor. sí, Pero tú como gerente tienes que tener todavía la visión de tomar esa información, validarla con tu propia visión y tomar una decisión pues más informada, ¿no? Más sensata. ¿Por qué? Porque si nada más se lo dejamos a las herramientas, pues las herramientas, mira, honestamente, se alimentan de datos. Entonces, si claro. los datos están incompletos o los datos están erróneos o no se han actualizado, pues la decisión que te arroja no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, cuando Ujú, estamos hablando de tocar la vida de personas, las herramientas están ahí para usarlas, para ayudarte a agilizar el proceso, pero es importante que todavía haya una intervención humana en la decisión final de si contrato a Pedro o a Juan, si despido a Pedro o a Juan. ¿Me claro. explico? Sí. Ujú. Interesantísimo lo que nos está pasando, pero súper relevante todavía el tener claro, ¿no? Cuál es el rol de líder y cómo estas herramientas nos pueden ayudar un montón, pero no van a suplir al 100% la labor de un líder. Claro. Y en un mercado de talento especialmente competitivo, como mencionabas tú, como es el tecnológico, la cuestión de la captación y después, quizá todavía más importante, de la retención de ese talento, pues yo creo que se presenta como uno de los principales retos, me imagino. Cuéntanos cuáles son los factores clave al respecto de la captación y de esa posterior retención de este talento. Sin duda, estamos viviendo momentos complicados en la industria y Ujú. yo te diría que hay pues diferentes elementos que intervienen para que tú seas capaz de captar y retener talento, ¿no? Ya hablamos de la importancia, por ejemplo, de tener una propuesta de valor muy clara como empleador, ¿no? Y Ajá, esa propuesta de valor, venderla hacia el mercado laboral de tal manera que seas un empleador suficientemente atractivo para las nuevas generaciones. sí. Otro elemento que es súper clave, Manuel, es desarrollar un estilo de liderazgo incluyente hacia adentro de la organización. Y cuando hablo de liderazgo incluyente, es un liderazgo que es capaz de tomar un equipo de trabajo que es diverso en todas sus dimensiones Ujú, y lograr que ese equipo de trabajo se integre y colabore y saque lo mejor de sí para poner su talento al servicio de la organización. Un liderazgo incluyente se desarrolla. Muchas veces dentro de las organizaciones o contratamos líderes o vamos formando líderes, pero tenemos que ayudarlos a desarrollar esta actitud de liderazgo incluyente y esta mentalidad de liderazgo incluyente que realmente te permita crear
un ambiente de trabajo que sea atractivo, porque ¿a quién le va mm, a gustar entrar a trabajar a una compañía donde se siente excluido y donde sí, siente que su talento no puede aportar al propósito, ¿no? Entonces, el liderazgo incluyente es una clave importantísima tanto para la atracción como para la retención, ¿no? Porque yo puedo tener una propuesta de valor muy bonita en el speech, en mi narrativa, a la hora que estoy entrevistando candidatos, pero si ese candidato ingresa a la compañía y su día con día le genera una experiencia que es muy diferente a la propuesta de valor que yo le vendí inicialmente, pues se va a ir. sí, Y mm, honestamente, el líder es un poco como los lentes a través del cual los empleados ven a la compañía. O sea, yo puedo tener una misión y una visión preciosa, ¿no? Grabada en una placa o en mi página de internet, pero si el líder que está enfrente del empleado no vive esos valores, no le genera una experiencia que sea alineada a esos valores, entonces el empleado lo que ve es otra cosa y acaba sí, yéndose. sí, Entonces, sí, el rol de líder es súper importante. mm, Obviamente, el que haya una cultura organizacional que acompañe todo esto, orientada a la colaboración, a la integración, a las oportunidades de desarrollo, eso va a ayudar muchísimo, primero a ser atractivo y después a retener el talento, a que el talento decida quedarse a hacer carrera contigo, ¿no? sí, ujú, Obviamente, el tener un paquete de compensación que sea competitivo de acuerdo a tu mercado y a tu industria, el tener un paquete de beneficios que responda a cada generación, esto se está volviendo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cada generación que forma parte de la fuerza laboral, pues tiene intereses diferentes. ya, A quien le interesa un seguro de vida y si tú contratas a un joven recién egresado, te va a decir, yo para qué quiero un seguro de vida, ¿no? Yo lo que quiero es una membresía para ir al gym o me gustaría sí, más tener una prestación de, no sé, de pases gratis para ir al cine cada 15 días, qué sé yo, ¿no? sí, sí, Entonces, el poder tener un paquete de beneficios que sea atractivo para las diferentes generaciones es un reto, ¿no? En algunos países, desde el punto de vista legal, esto todavía no es posible, porque en algunos países tú tienes que ofrecer exactamente los mismos beneficios a todos los empleados. En ujú, otros países ya empieza a haber legalmente algunas formas de ofrecer cierta flexibilidad y eso ayuda a ser más atractivos, porque si no, lo que acabas haciendo es tratar de hacer un paquete de beneficios que sea atractivo para la mayoría, ¿no? ya, Obviamente, otro elemento es que se generen dentro de la organización y gracias a tu cultura organizacional, verdaderas oportunidades de aprendizaje constante a través de experiencias múltiples, ¿no? Yo puedo aprender de muchas maneras, no nada más tomando un curso, puedo aprender escuchando un podcast, puedo aprender siendo parte de un proyecto complejo, puedo aprender a través de un mentoring, puedo aprender a través de observando una transacción con un cliente y de ver cómo un vendedor experimentado logra cerrar un proyecto súper importante con una cuenta importantísima y yo a través de esa observación puedo aprender un montón, ¿no? claro, Entonces, en la medida en que tú seas capaz de generar un ambiente de aprendizaje constante con experiencias múltiples, eso se vuelve muy rico y muy atractivo para permanecer en la empresa, porque como yo les digo a mis alumnos, el aprendizaje que tú desarrollas, pues, ¿qué crees? Ese se queda aquí y ese ya es tuyo. Ese tú te lo ujú, vas a llevar a donde quiera que vayas, si emprendes un negocio, si cambias de empresa, si te vas a otro país. El conocimiento no es de la empresa que te empleó, el conocimiento se queda aquí. ya, Entonces, el que tú seas una empresa que genera oportunidades de aprendizaje es sumamente atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? Y aunado a esto, y me preguntabas acerca de la capacitación, pues esto también ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día los retos que enfrentamos en el mercado de tecnología en particular, pues son retos muy diferentes a los que enfrentábamos hace unos 10 o 15 años. Hoy en día tenemos mercados sumamente complejos, volátiles, cambiantes, inciertos, ¿no? Un mercado buca. Entonces, la única manera de seguir siendo relevantes en un mercado tan dinámico es fomentando un aprendizaje constante, ¿no? Esa ujú, época de
vas una vez al año a un curso donde te metes a un aula 15 días y ya te actualizaste, pues eso ya no existe. Hoy en día Mm, tienes que ofrecer oportunidades de aprendizaje a tus empleados que a lo mejor son experiencias diferentes, son experiencias más breves, en donde a lo mejor puedes aprender a través de un curso pequeño, es lo que se conoce como microlearning, ¿no? ajá, Microlearning experiences. Puede ser a través de un podcast, a través de una lectura, etcétera, ¿no? Pero constantemente dar la oportunidad de que la persona esté adquiriendo nuevo conocimiento, ¿no? Acelerarla a través de experiencias, como ya te mencioné, a través de experiencias como el mentoring, como el shadowing. Y también es importante crear una cultura en donde permitas que la gente pueda desarrollar su curiosidad, ujú, pueda experimentar, pueda aprender, pueda desaprender. Mira, esto es algo muy interesante. En la pandemia se hicieron muchos estudios en la Universidad de Stanford acerca de cómo tuvimos que desaprender desde el punto de vista neurológico, hacer algunas cosas y aprender a hacerlas de una manera nueva, ¿no? El ajá, dejar de ir a la oficina y trabajar en modo presencial y el aprender a trabajar en un modo virtual fue una historia diferente. Entonces hubo que desaprender algo que habíamos hecho durante muchos años y ajá, aprender algo nuevo. Entonces el generar este ambiente de aprendizaje constante, lo que se conoce como fomentar un growth mindset, o sea, una mentalidad de crecimiento en donde los empleados puedan aprender, experimentar, a lo mejor generar nuevas ideas y probarlas a través de pequeños pilotos, de pequeños experimentos. Eso te va ayudando a generar nuevo conocimiento de una manera mucho más acelerada y también a generar estos ambientes de colaboración de los que ya hemos hablado, que son los que realmente van a potenciar el talento que trae la gente, ¿no? Y poner ese talento mm, al servicio de la organización para generar resultados y para generar soluciones a problemas pues sumamente complejos, ¿no? claro. Entonces, todas estas oportunidades de aprendizaje a través de experiencias múltiples son lo que hoy necesitamos tener como nuestro modo de capacitar a nuestros empleados, ¿no? Y eso pues va a traer consigo oportunidades de crecimiento, oportunidades de implementar ideas nuevas, de innovar, de crear cosas nuevas. Ujú. Pues Adriana, nos vamos acercando al final de este capítulo, pero antes vamos a tocar un asunto que nos gusta especialmente tratar en este podcast, que es de la diversidad, el talento diverso. Tú has desarrollado posiciones también en las que precisamente ponías el foco de atención en el desarrollo de un talento diverso, como decimos. Así que cuéntanos cómo se gestiona esta diversidad y por otra parte, qué papel adquieren los líderes y las líderes en este cometido de gestionarla de la mejor manera posible. Gracias, pues súper, súper buenas tus preguntas. Mira, te desarrollo algunas ideas que me vienen a la mente, ¿no? Mm, Primero, hay que tener claro, ¿no? Que el tener una fuerza laboral diversa no es un nice to have, no es porque nos queramos ver bien como empleadores. Está demostrado ya científicamente que los equipos diversos tienen mayor capacidad de responder mejor a los retos complejos. ¿Sí? mm, El tener equipos diversos entonces ya es una necesidad. Y el tener una estrategia de diversidad y de inclusión no, no puede ser visto como una estrategia ajena a la estrategia del negocio. Por el contrario, la estrategia de diversidad e inclusión tiene que estar totalmente alineada y ser parte de la estrategia del negocio, claro. porque hay un valor para el negocio y el valor es sumamente importante, ¿no? Entonces, lo tienes que ver como una parte inherente de la estrategia. Cuando hablamos de inclusión y diversidad, también es importante entender que la diversidad tiene muchas dimensiones, porque las diferencias del ser humano pueden surgir de muchísimos criterios. Y te Ujú, menciono algunos, ¿no? La forma de pensar, obviamente el género, si tienes alguna discapacidad o no, tu religión, tu nacionalidad, tu cultura, tu edad o a qué generación perteneces, tus preferencias sexuales, el lugar donde naciste, el lugar donde te educaste, tu apariencia física, tu identidad sexual, tu visión del mundo.
cualquier otro rasgo de la personalidad humana que pueda generar diferencias va a traer diversidad. Entonces, cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de un montón de elementos que hacen único al ser humano y todos ellos Ajá. traen riqueza a la mesa, ¿no? Como talento. Y ahí es donde el líder juega, como te decía hace un rato, un rol sumamente importante, ¿no? Porque si yo no tengo un liderazgo incluyente que sea capaz de abrazar estas diferencias y verlas no como un problema, sino como una verdadera oportunidad, entonces no voy a poder ver los beneficios de un equipo de Ujú. trabajo diverso, ¿no? ¿Qué significa un liderazgo incluyente? Significa un liderazgo que es capaz, primero, de identificar las diferencias. Todos seres humanos somos únicos e irrepetibles, todos somos diferentes. Después de entender esas diferencias, entender que lo que yo pienso no necesariamente va a ser igual a lo que tú piensas, pero lo respeto. Ajá. De aceptar. Primero entiendo y luego acepto. Acepto que hay diferencias entre lo que tú opinas y lo que yo opino. Acepto el hecho de que somos diferentes sin emitir un juicio sobre dichas diferencias, ¿no? Entiendo las fuentes de nuestras diferencias y las acepto como un hecho. Ujú. Después, como líder, tengo que avanzar un paso más, que es el respeto, ¿no? Respeto el hecho de que seamos diferentes, ¿sí? Ni lo cuestiono ni lo repruebo. Más bien encuentro un valor en el hecho de que tú y yo tengamos diferencias. Y finalmente, puedes lograr la inclusión cuando reconoces que en nuestras diferencias hay un valor y una riqueza que si soy capaz como líder de poner al servicio de la organización, va a generar grandes beneficios. Entonces, el líder incluyente recorre este camino desde la identificación, la aceptación, el respeto, hasta la verdadera inclusión. Y no es sencillo, ¿no? Y Ujú. a veces requiere hacer todo un entrenamiento para el equipo de liderazgo, para que el líder sea capaz de transitar este camino que te acabo de describir de una manera, pues, más orgánica, más rápida, ¿no? Y de entender, los beneficios de la diversidad y el yo como líder, ¿qué puedo hacer para verdaderamente fomentar un ambiente que permita que esos talentos diversos florezcan aquí y alcancen su máximo potencial? Porque un individuo que no se siente incluido en la organización difícilmente va a desarrollar todo su potencial. Esa es una labor de líder, ¿no? Ujú. Obviamente, la cultura organizacional, que es como lo que envuelve todo, ayuda muchísimo, ¿no? Y tiene que incluir claramente una postura y una política que fomente el apoyo a la inclusión, de nuevo, como una parte de la estrategia de negocio, Ujú. no como un proyecto aislado de recursos humanos, ¿verdad? Y obviamente el equipo ejecutivo, la alta dirección, son los role models. Ellos necesitan actuar y ser percibidos como verdaderos role models del tema de inclusión, ¿no? Porque yo no puedo decir una cosa y en la vida real actuar diferente, porque entonces estoy mandando un mensaje contradictorio que lo único que va a generar es un montón de confusión, ¿no? Claro. Entonces tienes que estar alineado, tu cultura organizacional, el decir y el actuar de tu equipo directivo y obviamente el rol de líder ya en la gestión de los equipos de trabajo. Su rol es clave para fomentar un ambiente de inclusión y asegurar que existe un ambiente donde todas las personas, todas, puedan desarrollar su máximo potencial. Entonces, muchas veces hay que estar consciente de que esto requiere dar entrenamiento. Ya. A veces hay que ponerles sus objetivos, incluso, ¿no? Y hay que hacerles ver que ellos como líderes finalmente son un role model, ¿no? Un role Sí. model para su equipo de trabajo. Ujú. Pues Adriana, con estas notas finales sobre diversidad, ahora sí llegamos al final de este capítulo y te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por Telco Talent a compartir tu punto de vista y tu conocimiento. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Manuel. Encantada. Hasta luego. Y a vosotros, oyentes de Telco Talent, os agradecemos una vez más que hayáis llegado hasta el final de este capítulo. Os animamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales de la compañía de Optare Solutions, tanto en LinkedIn como Twitter, para que podáis estar al tanto de las noticias tanto de la compañía, por supuesto, como de este podcast, Telco Talent. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.